La anemia se define como una disminución de hemoglobina o del número de hematíes por debajo del nivel normal, por lo que un paciente presenta anemia cuando estos dos parámetros o uno de los dos reduce de manera significativa. La anemia normocítica normocrómica se refiere a una anormalidad en la producción o destrucción de estos eritrocitos. Esta clasificación siempre va a tener un volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media normal, siendo su variante la cantidad de reticulocitos que encontremos en la muestra, ya sean muchos o pocos en sangre periférica. Puede ser causada por anemia hemolítica, pérdida de sangre, insuficiencia medular, defectos enzimáticos, falta de eritropoyetina, defectos en la membrana o hemoglobinas anormales, entre otras afecciones que veremos más adelante. El término normocítico nos da a entender que el eritrocito se encuentra dentro del tamaño normal de lo considerado entre 76 a 100 femtolitros, y normocrómica quiere decir que los eritrocitos poseen un volumen de hemoglobina normal, que sería de 27 a 32 picogramos aproximadamente. En la observación del frotis podemos llegar a encontrar eritroblastos, cuerpos de Hole-Joly, punteado basófilo o hiperplasia eritroblástica, pero cada una de estas las vamos a explicar más adelante. Mi nombre es Clara Cruz Díaz y les vengo a explicar el tema de anemias hemolíticas. ¿Qué son las anemias hemolíticas? Las anemias hemolíticas se caracterizan porque es la destrucción precoz e inadecuada de los eritrocitos. Esta puede ocurrir en espacio intra o extravascular, ya sea en el vaso o en el hígado. Sus manifestaciones clínicas pueden ser, si es leve, no haya síntomas, y si el problema se desarrolla, es sentirse débil, tener el corazón agitado, dolor de cabeza y problemas para concentrarse. Pero si el problema aún avanza más, hay mareos, el color de piel es pálido, la lengua la sientes adolorida, tienes dificultad para respirar y el agrandamiento del vaso. La fisiopatología. La hemólisis puede ser aguda, crónica o episódica. La hemólisis puede ser extra o intravascular, como les había dicho. El procesamiento normal de los eritrocitos es que envejecen, pierden la membrana y son eliminados de la circulación. Después, las células los fagocitan, ya sean células del vaso, el hígado, la médula ósea y el sistema retículo endotelial. La hemólisis extravascular sucede cuando el vaso y el hígado eliminan de la circulación los eritrocitos dañados o anormales. Esto lo hacen mediante el proceso normal de los eritrocitos. Y hemólisis intravascular, esta es la destrucción prematura de eritrocitos y por lo general sucede cuando la membrana ha sido gravemente dañada. Ahora les voy a hablar de datos de laboratorio, de analítica sanguínea y analítica de orina. Vamos a empezar con el extravascular. Hemoglobina es leve o moderada de 6 a 11 gramos sobre decilitro. Los reticulocitos aumentan más de 6 veces de lo normal. La bilirrubina aumenta, la heptaglobina disminuye, el láctico deshidrogenasa aumenta, y en intravascular la hemoglobina es grave de mayor a 6 grados sobre decilitro. Los reticulocitos aumentan de 2 a 3 veces de lo normal. La bilirrubina aumenta, la heptoglobina es muy disminuida y el láctico deshidrogenasa es muy aumentada.
Ahora vamos con la analítica de orina. La bilirrubina es negativa, extravascular, al igual y urobilogeno es positiva, hemosidorina es negativa y hemoglobina es negativa. Y en intravascular la bilirrubina es negativa, la urobilogeno es positivo, el hemosidorina es positivo y hemoglobina es positiva. Eso es todo. Diagnóstico diferencial de anemias hemolíticas. En el diagnóstico de la anemia hemolítica debe de sospecharse de la presencia de anemia de intensidad variable, con síntomas como taquicardia, disnea, palidez, ictericia conjuntival o cutánea y coluria de instalación aguda. En los lactantes son frecuentes la fiebre, vómitos y rechazo de alimento. Síntomas de disfagia, disfunción eréctil, dolor lumbar y abdominal se asocia a hemoglobina libre en plasma. Debe de hacerse pensar en anemia hemolítica intravascular. Se hace una historia clínica completa y un examen físico exhaustivo de la búsqueda de manifestaciones clínicas relacionadas como palidez, taquicardia, disnea, ictericia, fiebre y coluria. Diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico diferencial se hacen dos pruebas diagnósticas. Citometría hemática, que revela anemia de intensidad variable y puede presentar índices eritrocitarios elevados. Prueba de COMS. En la prueba directa se detecta la presencia de anticuerpos fijos sobre la superficie del eritrocito. Epidemiología. Se estima una incidencia anual de 1 a 35.000 y de 1 a 80.000 en América del Norte y Europa Occidental. Los anticuerpos calientes activos entre los 37 a 40 grados centígrados causan el 60 al 70% de los casos. Los anticuerpos fríos activos a temperaturas por debajo de 30 grados centígrados constituyen de 13 a 15 grados centígrados, 15% de los casos, mientras que el tipo mixto ocurre en menos de 10% de los casos. La incidencia anual de anemia hemolítica autoinmune inducida por los medicamentos estima 1 en 1.000.000. Y pronóstico. El pronóstico depende de la causa subyacente a la enfermedad, ya de que se realice un manejo adecuado y a tiempo los síntomas, pero la enfermedad suele ser mortal. Vamos a hablar de anemias por un defecto en la membrana del eritrocito. La membrana del eritrocito forma una frontera entre el plasma y el citoplasma de la célula. Esta puede sufrir extensiones de 2.8 veces su tamaño. También, un defecto en la estructura de la membrana del eritrocito puede causar una destrucción prematura de la célula. Una de sus principales características es su insolubilidad en el agua. Está formada por una bicapa lipídica, el 50% de ellas son fosfolípidos. Esto le da forma, estabilidad y elasticidad. Y sus principales componentes de la membrana son espectrina, actrina, proteína 4,1, aducina, acrina, trompomiosina, dematina banda 4.9, transportador de aniones banda 3, la banda 4.2 y anclaje glupídico. Todos estos componentes, como ya había dicho, que le dan esta elasticidad, forma, estructura, son porque los eritrocitos hacen el recorrido por todo nuestro cuerpo para hacer el intercambio de CO2 y oxígeno, de oxígeno por CO2. Y tienen que pasar por zonas que son muy pequeñas, entonces por ejemplo los capilares, entonces tienen que deformarse para poder pasar por ahí y no destruirse. Todos estos defectos en la membrana se relacionan con trastornos hereditarios.
que son anemias hemolíticas hereditarias no inmunes causadas por defectos en las proteínas de la membrana situadas en distintas capas de la membrana de los glóbulos rojos. O sea, o falta alguna proteína o se está destruyendo la membrana. La primera morfología que podemos ver bajo el microscopio que indica que algo está pasando en la membrana es una estomatocitosis hereditaria. Los estomatocitos son glóbulos rojos, pero que en el centro parece que tienen una boquita. Ya sabemos cuáles son. La estomatocitosis hereditaria en su mayoría son trastornos genéticos de la permeabilidad de las células rojas a los cationes monovalentes. Esta condición es rara y pueden verse macrocitosis frecuentes. El diagnóstico se puede confirmar con una ectacitometría gradiente osmótica y esta mide la resistencia osmótica y la hidratación de las células de la sangre. La siguiente morfología que podemos ver son eliptocitosis y y esta se ve con estas son por lo general hereditarias. Resultan de una mutación en cualquiera de los genes que codifican las proteínas de la membrana celular, del glóbulo rojo y de su esqueleto. Algunos padecimientos con la eliptocitosis hereditaria son un padecimiento raro, autosómico recesivo, micropoiquilocitosis, microesferocitosis, eliptocitosis y un volumen corpuscular medio mayor a 50 a 60 micras. Después siguen los esferocitos, que también es una condición hereditaria, y esta es por un defecto en el citoesqueleto del glóbulo rojo, que esto también condiciona una hemólisis. Ya les había dicho por qué, porque no está bien en la membrana y lleva a una destrucción prematura. Un esferocito tiene un defecto porque no tiene la unión de su citoesqueleto no está muy bien cimentada. Se caen las capas de la membrana y eso hace que tome una forma esférica y se vea de esa manera. Al faltarle estas proteínas que voy a mencionar, acrina, banda 3, espectrina alfa y beta y proteína 4.2, disminuye la estabilidad y condiciona la formación de microvesículas y la pérdida del material lipídico. Ya les dije, se va cayendo la membrana y toma una forma esférica. Los síntomas que puede tener nuestro paciente es fatiga, irritabilidad en los niños, si los niños lo tienen, dificultad para respirar y debilidad en general. Por último, pruebas y exámenes, datos de laboratorio. Para esto vamos a llevar a cabo un frotis de sangre con la muestra de nuestro paciente. El conteo de bilirrubina, que sí, es importante. Un conteo sanguíneo completo. Prueba de COMS. Nivel de DLH. Fragilidad osmótica. Esta es una prueba especializada para evaluar el defecto en los glóbulos rojos y el conteo de reticulocitos. Esto sería todo por mi parte. Gracias por su tiempo. Hoy hablaré de la anemia normocítica, defectos en la membrana. En el diagnóstico encontramos el frotis periférico y recuento de reticulocitos, bilirrubina célica, LDH, aptoglobina y ATL, prueba de combos y prueba de cribato para hemoglobinopatía. En el diagnóstico diferencial encontramos la anemia normocítica, que lleva en reticulocitos aumentados y reticulocitos disminuidos. En los aumentados lleva el sangrado agudo, hemólisis, hiperesplenismo, cuadro leucoenteroblástico. En los reticulocitos disminuidos están las anomalías asociadas de leucocitos y plaquetas, perfil férrico, anemia ferropénica, anemia por enfermedad crónica.
En el pronóstico de esta enfermedad dependerá en gran medida de la gravedad de la causa subyacente y de la respuesta del tratamiento. En la epidemiología tenemos que afecta a un 30% de la población mundial dependiendo de los grupos poblacionales considerados. La prevalencia de anemia puede variar entre 29 a un 61%. Y ahorita te muestro las biografías, espero y se puedan apreciar muy bien. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. A continuación les voy a mencionar el concepto de anemia normocítica normoblástica por defectos enzimáticos. Los glóbulos rojos tienen un metabolismo anaeróbico activo, usando la glucosa como fuente de energía. Las principales funciones metabólicas incluyen el mantenimiento de proteínas de la membrana, la preservación de hierro de hemoglobina en el estado Fe3+, y de la modulación de la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Estas funciones necesitan la regulación de 4 componentes, como es ATP, NDH, NDPH y de 2 a 3 difosfogliceratos. Los defectos enzimáticos en estas vías producen o causan anemias hemolíticas hereditarias debido a las enzimopatías de los glóbulos rojos o enfermedades de almacenamiento de glucógenos. Los defectos enzimáticos comúnmente incluyen la deficiencia de piruvato quinasa, PK, y de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En la fisiopatología podemos encontrar que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa toma en torno al eritrocito susceptible al estrés oxidativo, lo que acorta su supervivencia. La hemólisis ocurre después del desafío oxidativo, en general después de la fiebre, infecciones virales o bacterianas agudas y de la acidosis diabética. La hemólisis es episódica y autolimitada, aunque en algunos casos aislados tiene hemólisis crónica continua en ausencia de desafío oxidativo. Con menos frecuencia se observa hemólisis después de la exposición a fármacos o a sustancias que producen peróxido y sustancias oxidativas que causan la oxidación en la hemoglobina y la membrana de los eritrocitos. Esto depende del grado de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, del potencial oxidativo de los fármacos. En las manifestaciones clínicas podemos apreciar que en la mayoría de los casos la hemólisis afecta el 25% de la masa eritrocítica y causa icteria transitoria y coluria. Algunos pacientes presentan dolor dorsal y o abdominal. Sin embargo, cuando la deficiencia es más grave, la hemólisis profunda puede inducir hemoglobinuria y lesiones renales agudas. En los datos del laboratorio podemos observar que podemos realizar frotis de sangre periférica o análisis de G6PD. El frotis de sangre periférica se considera el diagnóstico en pacientes con evidencias de hemólisis agudas, en particular varones con anemia hemolítica y pruebas de antiglobulina negativas, anemia, ictericia, y durante la hemólisis se desarrollan anemias, ictericia y reticulocitos. El frotis sanguíneo puede revelar eritrocitos que parecen ser o haber sufrido una o más mordeduras de una micra de ancho. En la superficie de la célula, las células mordidas o Blazer y eritrocitos con inclusiones denominadas cuerpos de Heinz, que son partículas de hemoglobina desnaturalizadas. Estas células pueden verse durante el inicio del episodio hemolítico, pero no persistir en pacientes con vaso intacto porque son eliminadas. Las pruebas para la actividad de G6PD está disponible. Sin embargo,
durante un episodio hemolítico e inmediatamente después de este, las pruebas pueden dar resultados falsos negativos debido a la destrucción de los eritrocitos más antiguos y más deficientes y la presencia de reticulocitos ricos en G6PD. Por lo tanto, podría tener que repetirse la prueba varias veces semanas después del evento agudo. Hay varias pruebas de detección, incluidas ambulatorias. Los resultados positivos deben confirmarse con una prueba cuantitativa. Los estándares de G6PD normal en hombres va superior al 80%. El déficit de G6PD va menor a 10%. El G6PD normal en mujeres es mayor al 80%. El G6PD intermedio va del 30 al 80% y el déficit de G6PD va menor al 30%. La epidemiología. En México la prevalencia es de 0.95%, asimismo en la República del Congo es del 25%, pero superando los judíos kudos, que es del 70.4%. Se encuentran con mayor frecuencia en las zonas subtropicales y tropicales y se estima que el 10% de la población mundial porta un gen deficiente. Del 5 al 30% se encuentra en África, Asia, Medio Oriente y el Mediterráneo. Asimismo, el 90% de los afectados son hombres. Diagnóstico. La mayoría de las personas deficientes con GCDP son asintomáticas y esta solo se manifiesta la enfermedad cuando hacemos un consumo de medicamento o si es un consumo de habas. Y esto desencadena una hemólisis masiva intravascular. En este caso se debería confirmar mediante la dosificación de la actividad enzimática. Esto no se debe realizar durante una crisis hemolítica. Esto quiere decir que no cuando hay una presencia de reticulocitos en la sangre. Las células rojas normales en el rango de actividad es de 7 a 10 unidades sobre gramos de hemoglobina. En los hombres deficientes de G6PD, su nivel basal, por definición, es menos del 50% de lo normal, aunque a la mayoría de las veces es del 20%. El diagnóstico diferencial dice que los agentes oxidativos producen una metahemoglobina, por lo que las proteínas intracelulares del eritrocito se oxiden y agreguen para formar los denominados corpúsculos de Heinz. Esto confiere una mayor rapidez del eritrocito, ocasionándose una hemólisis intravascular. El pronóstico en la deficiencia de la G6PD es más común en hombres y ligeramente en mujeres, pero mayores de 40 años. Esta tiene que tener un tratamiento continuo. Asimismo, tiene que evitar sustancias que pueden evitar la anemia. Bueno, hoy les hablaré sobre los defectos en hemoglobina. Primero empezaré explicando qué es la hemoglobina. La hemoglobina es un complejo proteínico tetramérico formado por dos pares de cadenas de globina. Existen distintos tipos de hemoglobina, por ejemplo la hemoglobina A1 es la forma mayoritaria en el adulto, está presente un 97.5% del total de hemoglobinas y está formado por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La hemoglobina A2 no sobrepasa el 2.5% y tiene dos cadenas alfa y dos cadenas delta. La hemoglobina F es predominante desde las 8 semanas de vida embrionaria hasta después del mes de vida postnatal. Está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Ahora les hablaré sobre los defectos en hemoglobina. Los trastornos o defectos de la hemoglobina pueden ser causados por disminución de la síntesis de cadenas, por alteraciones en la estructura primaria de estas o por una asociación de ambos factores. Uno de los defectos en hemoglobina son los síndromes talasémicos.
Los síndromes talasémicos son patologías que, de acuerdo con el tipo de cadena de globina afectada, las talasemias se van a clasificar en alfa, beta, gamma o delta talasemia. Manifestaciones clínicas. Cuadros clínicos en beta talasemia. En talasemia menor se presenta una anemia leve o moderada y el paciente se presenta asintomático. En talasemia mayor se presenta una anemia grave con hemoglobina menor a 7.5 gramos sobre decilitro. Esta se presenta antes de los 2 años, generalmente antes de los 12 meses. En la talasemia intermedia se presenta una anemia moderada o grave con hemoglobina mayor a 7.5. Esta se presenta después de los 2 años y también puede presentar esplenomegalia progresiva que suele requerir esplenectomía. Epidemiología. Bueno, su prevalencia es considerablemente más elevada en determinados grupos sociales. Por ejemplo, en el sur de Italia y Grecia, alrededor del 10% de la población es heterocigota para beta-talasemia, y esta prevalencia sube hasta 30% en Sicilia y en algunas islas griegas. En el sureste asiático, Tailandia, Malasia y algunos más, la prevalencia es del 20% de heterocigotas para alfa o beta-talasemias. Se estima que el 1.5% de la población mundial, un estimado de 80 a 90 millones de personas, es portadora de beta-talasemia, con 60.000 casos nuevos nacidos por año. Solo 100.000 pacientes con talasemia mayor en el mundo están registrados como vivos y recibiendo tratamiento, lo que indica que la mayoría de los niños que nacen con esta patología mueren a corta edad. Otro defecto en la hemoglobina son las hemoglobinopatías estructurales. Las hemoglobinopatías son alteraciones cualitativas o cuantitativas de la globina, secundarias a mutaciones genéticas, cuya consecuencia puede ser una modificación estructural. La hemoglobina S es la hemoglobinopatía estructural más frecuente, seguida de la hemoglobina C, hemoglobina D, hemoglobina E y la hemoglobina Lepore. Manifestaciones clínicas. En hemoglobina S, los pacientes pueden presentar sepsis, crisis aplásicas, accidentes cerebrovasculares o hipertensión pulmonar. Las manifestaciones clínicas por presencia de hemoglobina S pueden dar lugar a anemia de células falciformes o drepanocitosis. En hemoglobina C se puede observar una anemia hemolítica moderada con discreta esplenomegalia, pudiendo aparecer retinopatía y dolores óseos. Las manifestaciones en hemoglobina E y hemoglobina Lepore causan una anemia leve, pero no se manifiesta ninguno de los otros síntomas que se dan en la anemia drepanocítica y en la enfermedad de la hemoglobina C. Epidemiología. Bueno, la hemoglobina E y la hemoglobina Lepore son frecuentes en el sureste asiático, especialmente en algunas regiones como Camboya o Tailandia. La hemoglobina C es frecuente en el continente africano, especialmente en el oeste de África, donde surgió, teniendo una prevalencia en algunas zonas de hasta el 50%. Debido al flujo migratorio, está presente en el norte de África, sur de Europa, Estados Unidos o Canadá. La hemoglobina S es frecuente en todo el mundo, teniendo una mayor incidencia en África, Oriente Medio, India y la cuenca del Mediterráneo, aunque en la actualidad está mucho más extendida. Bueno, y ahora les hablaré sobre los datos de laboratorio de todos los defectos que se presentan en la hemoglobina. Algunos datos son que la hemoglobina está generalmente de 2 a 3 gramos sobre decilitro por debajo del valor normal, aunque puede ser normal. El recuento de eritrocitos es elevado, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media están disminuidos. La morfología eritrocitaria muestra hipocromía, microcitosis, dianocitosis, policromatofilia y punteado basófilo.
En beta-talasemia se observa un aumento de la banda correspondiente a la hemoglobina A2. En atalasemia la electroporesis es normal. Y ahora hablaré sobre el diagnóstico. El diagnóstico de un trastorno de hemoglobina requiere de una combinación de técnicas de laboratorio que deben ser interpretadas en el contexto de la edad, sexo del paciente, su historia personal, antecedentes familiares y su origen étnico. Algunas de estas pruebas de laboratorio son el hemograma, electroporesis de hemoglobina, que en este se identifican las bandas correspondientes a hemoglobinas normales, como son la A, la A2, la F, y también se identifican las anormales, como la S, la C y la PORE. También otra prueba es la cuantificación de hemoglobina A2. Se puede realizar por distintos métodos. Valores superiores a 3.5% son confirmados de beta-talasemia. En la talasemia, el dosaje de hemoglobina 2 es normal o bajo. Otra prueba es la cuantificación de hemoglobina F. Se puede realizar por distintos métodos. Se observan valores elevados en menos del 30% de los casos de beta-talasemia. Otra prueba es la prueba de falciformación. Se basa en la característica que presentan los hematíes con hemoglobina S de adoptar una forma falciforme frente a condiciones de hipoxia. Es positiva en los síndromes de hemoglobina S. Hay más técnicas como lo es la tinción con azul brillante de cresilo. Esta tinción se utiliza para la búsqueda de hemoglobina H, que se desnaturaliza en presencia del azul brillante y forma cuerpos redondeados característicos a una pelota de golf. Otra prueba son las pruebas para hemoglobinas inestables. Las más utilizadas son la prueba de isopropanol y la prueba de estabilidad térmica. Y otras pruebas son el estudio molecular. El estudio molecular de las cadenas alfa y beta permiten identificar la mutación que origina el trastorno, tanto en talasemias como en hemoglobinopatías estructurales. Y ahora les hablaré sobre el diagnóstico diferencial. Bueno, el diagnóstico diferencial sirve para descartar otras causas que pueden estar originando los síntomas en el paciente. Por ejemplo, en la anemia ferropénica y en los síndromes talasémicos, la prueba de ferremia es disminuida en ambas patologías. La prueba de CTSH es aumentada igual en ambas patologías. El porcentaje de saturación es igual disminuido en ambas patologías. La prueba de ferritina también es disminuido en ambas patologías. La prueba de RSTF en ambas patologías está o se presenta aumentado. La prueba de PLE, por ejemplo, en síndromes talasémicos se muestra de normal a aumentado y en la anemia ferropénica se muestra solamente aumentado. En la prueba de hemoglobina 2, en síndromes talasémicos se muestra normal o disminuido, de igual manera en las anemias ferropénicas. Ahora, en la prueba de globina F, en síndromes talasémicos se muestra aumentado, normal o disminuido. Y en anemia ferropénica solamente se encuentra normal. En la prueba de hemosiderina, en los síndromes talasémicos y en la anemia ferropénica se encuentran iguales, se encuentran disminuidos. Y por último, en la prueba terapéutica, en los síndromes talasémicos puede presentarse positivo o negativo. Y en la anemia ferropénica solamente se encuentra en negativo. Para esto sirve el diagnóstico diferencial. Y por último, el pronóstico de los defectos en la hemoglobina.
La expectativa de vida es normal menor o alfa-talasemia menor. El pronóstico de la enfermedad por hemoglobina H y de la beta-talasemia intermedia varía. La expectativa de vida es menor en pacientes con beta-talasemia mayor. La mayoría se debe a una complicación de transfusiones crónicas. Por último, les muestro las bibliografías que utilicé para esta presentación. Gracias. Las anemias normocíticas por deficiencia de producción suelen ser causadas por una eritropoiesis ineficaz que puede deberse al bloqueo de los depósitos de hierro, disminución en la producción de eritropoyetina o la falta de sensibilidad hacia la misma, o una disminución en la producción de eritroblastos. Para el diagnóstico de las mismas se recurre a una anamnesis y exploración física, esto con el fin de descartar hemólisis y hemorragias, síntomas de enfermedades crónicas, que el paciente haya sido intervenido quirúrgicamente o que padezca algún síndrome constitucional. En las pruebas del laboratorio se requiere un conteo de reticulocitos. Si el número de estos es normal o disminuido, se requerirán hacer las siguientes pruebas: la ferritina, la prueba de la vitamina B12, un análisis de la función hepática, TSH, T4 libre, cortisol, factor reumatoide y la eritropoyetina o EPO. Este tipo de anemia suelen referir a una aplasia de la médula ósea, síndromes mielodisplásicos o presencia de alguna infiltración tumoral. Insuficiencia medular. La insuficiencia medular o anemia plástica es una enfermedad que describió por primera vez Paul Ehrlich en 1880. Se caracteriza por pancitopenia y desaparición o notable disminución de los precursores hematopoyéticos en la médula ósea, en la cual el tejido hematopoyético se sustituye por tejido graso. Esta enfermedad figura dentro de las anemias consideradas como regenerativas. Manifestaciones clínicas. Carece de signos y síntomas específicos, y las manifestaciones atribuidas a la insuficiencia medular, como debilidad, malestar general, cefalia, trastornos visuales, mareo y síntomas cerebrales y cardiovasculares, son secundarios a la anemia grave. La fiebre aparece como respuesta a los procesos infecciosos, piel, aparato respiratorio, neumonía por microorganismos gram negativos, que surgen como consecuencia de la leucopenia y neutropenia. El sangrado anormal es efecto de la trombocitopenia. Fisiopatología. La fisiopatología de la aplasia medular adquirida es medida por mecanismos inmunológicos, donde la exposición ambiental o a medicamentos tóxicos o virus funciona como gatillo de respuestas aberrantes que desencadenan la destrucción de las células progenitoras, aunque la gran mayoría es clasificada de origen de idiopático. Datos de laboratorio. En la biometría hemática se observa afectación de las tres estirpes celulares, la cual puede ocurrir en proporción diversa, aunque la presencia de pancitopenia es una característica común. Los hallazgos más comunes en la serie roja son en la presencia de anemia normocítica normocrómica, con el recuento de reticulocitos menor del 1%. En la serie blanca se reconoce leucocitopenia con neutropenia, que en algunos casos se considera grave, y en la serie plaquetaria hay trombocitopenia, la cual representa la citopenia más constante al inicio de la enfermedad. La aplasia puede clasificarse en función de la gravedad de las citopenias, como aplasia grave o muy grave. Y los criterios para el diagnóstico de anemia plástica grave son los siguientes: hematología, la sangre y sus enfermedades, recuento de neutrófilos totales menor de 0.5 por 109, trombocitopenia menor de 20 por 109, reticulocitos menores de 20 por 109. En la aplasia muy grave, el recuento de neutrófilos totales es inferior a 0.2 por 109. Biopsia de médula ósea. De modo característico se identifica hipoplasia medular con celularidad menor de 30% respecto de lo normal. El espacio medular se reencuentra reemplazando por tejido graso, y las escasas células presentes son en su mayor parte histocitos, células plasmáticas, linfocitos y basófilos tisulares. Al momento de la valoración es esencial considerar la edad del individuo, ya que una médula normal en un octogenario podría considerarse como hipocelular en un niño.
El diagnóstico se establece de acuerdo con los resultados de la biometría hemática, que demuestra una disminución de las 3 líneas celulares, pancitopenia. La biopsia de médula ósea que revela hipocelularidad, menos del 30% de la normal, y la ausencia de esplenomegalia, hepatomegalia y adenomegalias, además de una prueba de Ham negativa que descarta la posibilidad de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Sin embargo, es importante destacar que en las etapas terminales, después de múltiples eventos de transfusión, se puede encontrar esplenomegalias. El diagnóstico diferencial de la anemia plásica es prácticamente el mismo en todos los procesos. Capaces de causar pancitopenia, enfermedades como la leucemia aguda, mielofibrosis, linfoma con infiltración medular, mieloma, brucelosis, septicemia y lupus eritematoso diseminado, entre otras más. Se puede identificar una médula ósea hipercelular, al igual que en el hiperesclenismo en las anemias megaloblásticas. Anomalías en las cuales están incrementadas además la DHL y la bilirrubina indirecta. Epidemiología. La incidencia de la aplasia adquirida en el mundo occidental es de 2 casos nuevos por millón de habitantes por año y es mayor en la región este de Asia. En México la incidencia es elevada ya que figura entre los países del mundo con mayor número de casos, 4.2 al año por millón de niños y 3.8 por millón entre la población mayor de 15 años. Muestra 2 picos de incidencia mayor, el primero en niños y adultos jóvenes y el segundo después de los 60 años de edad. El pronóstico. Los pacientes con anemia plásica muy grave tratados de manera alérgica tienen una supervivencia de 3 meses o mayor, mientras que los graves pueden tener una supervivencia menos prolongada. Es muy difícil distinguir entre la forma grave y la muy grave. El individuo con la anemia plásica puede llegar al hospital por síndrome anémico y en menos ocasiones por problemas infecciosos, los cuales pueden ser con frecuencia la causa de la muerte. Buenas tardes, el tema que les vamos a presentar hoy es de anemias por falta de eritropoyetina. Como concepto de la anemia tenemos que es la disminución de hemoglobina o del número de hematíes por debajo del nivel normal. Manifestaciones clínicas. En estas podemos presentar mareos, dolor de cabeza, poco apetito, dificultad para dormir, ver pálido, poca energía, sentirse deprimido o cansado y latido cardíaco rápido. Fisiopatología. La anemia se presenta por diversas causas o mecanismos, pero el denominador común es la falta de eritrocitos circulantes, lo que se debe a uno de 3 factores. Los 3 factores son producción deficiente, pérdida de sangre o podría ser la combinación de los 2 factores anteriores. Pronóstico. Más de 20 millones de estadounidenses, 1 de cada 9 adultos sufren insuficiencia renal crónica y otros 20 millones corren el riesgo de desarrollar la enfermedad. Datos de laboratorio. La mayoría de las personas que tienen insuficiencia renal desarrollan anemia. La anemia puede ocurrir en las etapas tempranas de la enfermedad renal y empeorar a medida que los riñones pierden la capacidad de funcionar bien y producir eritropoyetina. La anemia especialmente frecuenta si tiene diabetes, es afroamericano, tiene una pérdida moderada o grave de la función renal, estado 3 o 4, tiene una insuficiencia renal, estado 5 o es mujer. Bueno, aquí un dato que hay que recalcar es que si usted es afroamericano o afroamericana o tiene diabetes o insuficiencia renal crónica, tiene mayor probabilidad de tener anemia y de desarrollar en un estadio más temprano la enfermedad renal. Diagnóstico. Hemograma completo y frotis periférico. El diagnóstico de la anemia de la enfermedad renal se basa en demostrar fallo renal, anemia normocítica y reticulopenia periférica. La médula ósea puede mostrar hipoplasia entroide, la fragmentación de los eritrocitos en el frotis periférico, en particular si hay trombocitopenia, sugiere una hemólisis traumática simultánea.
Hipoplasia eritroide es una afección en la que se produce y tiene una cantidad anormalmente baja de glóbulos rojos en el cuerpo. Hay varias condiciones diferentes que pueden causar este trastorno, algunas de ellas cognitivas y otras causadas por una enfermedad o diagnóstico diferencial. Para hacer el diagnóstico diferencial, en primer lugar debemos realizar una historia clínica exhaustiva, con una exploración física completa, mostrando especial atención a detalles como raza, repercusión de la anemia tanto en las actividades físicas como la exploración física, antecedentes familiares, enfermedades y comorbilidad, medicación concomitante, hábitos alimenticios, síndrome constitucional, así como una apnesis por aparato. En el hemograma inicial, donde objetivamos la anemia, tenemos distintos parámetros que pueden orientar la etiología. Concretamente, la anemia se clasifica en función del volumen corpuscular medio, lo que orientiza el estudio posterior, y podemos valorar otros hallazgos concomitantes como leucopenia o trombocitopenia. Una vez clasificada la anemia y junto con la historia clínica, iniciaríamos el estudio con pruebas sencillas, como la determinación de reticulocitos para la clasificación de las anemias en regenerativa o no, perfil férrico, vitamina B12, hormonas tiroideas, proteinograma, extensión de sangre periférica, creatinina, hormonas tiroideas, perfil hepático y sangre oculta CNS, que nos ayudarán a afiliar la causa de la anemia en un 70 u 80%. Epidemiología. La prevalencia y gravedad de la anemia incrementa conforme declina la tasa de filtración glomerular. La enfermedad renal crónica se debe considerar como causa posible de anemia cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 60 ml sobre minuto sobre 1.73. La probabilidad es mayor cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 30 ml sobre minuto sobre 1.73 o menor a 45 ml sobre minutos en un paciente diabético. Todo paciente con enfermedad renal crónica debe ser evaluado en búsqueda de anemia independiente del estadio de su enfermedad. Hola, mi nombre es Yuritsi y te voy a presentar lo que es el tema de sangrado agudo. El sangrado agudo o hemorragia es la pérdida de sangre. Es la pérdida de sangre ya sea externo o dentro del cuerpo. Cuando es externo es por una herida ocasionada, cortada, rasguño, etc. Cuando es dentro del cuerpo es con un órgano interno y puede ocurrir una hemorragia, ya sea por intestinales, ovarios, etc. Cuando uno de estos pasa es causada por un golpe o etc. También cuando el sangrado, para detenerlo es por el coagulante. Un coágulo se refiere a que puede tener el sangrado. Este coágulo se necesitan proteínas y usualmente se llama como coágulo sanguíneo. La hemorragia puede causar otros problemas. Un hematoma es sangrado debajo de la piel. Algunos accidentes cerebrovasculares son causados por sangrado en el cerebro. Ciertas hemorragias pueden requerir primeros auxilios o ir a sala de emergencias. Incluso el sangrado nasal, aunque no tenga mucha importancia, o en muchos casos puede ser un sangrado leve, existe la posibilidad de que el sangrado perdure. Si dura más de 10 minutos, es necesario llamar a emergencias. El método más común para parar el sangrado es hacer presión en la nariz. Diagnóstico y exámenes. Existe la prueba de TPT, tiempo parcial de tromboplastina. Tratamientos y terapias. Con un botiquín de primeros auxilios. Primera. 2. Aprender primeros auxilios en el caso de que llegue a ser sangrado abundante, pues en estos casos es muy difícil de controlar debido a la enorme cantidad de sangre. O también se puede llamar a emergencias o al 911 en el caso de que la situación se salga de nuestras manos.